Montañana, de la Ribagorza, se está convirtiendo en uno de los lugares más emblemáticos de Aragón. Es el núcleo medieval más auténtico que podemos encontrar en Aragón. Actualmente, desde la Fundación Montañana Medieval, la está transformando en un núcleo turístico de gran alcance. Junto al valle del río Noguera Ribagorzana, donde confluye Aragón y Cataluña, sobrepasado el pueblo de Puente de Montañana, nos encontramos con una perla llamada Montañana, dividida en dos barrios, junto a la confluencia de dos barrancos, el barranco de San Miguel a nuestra izquierda y el barranco de San Juan a nuestra derecha, que como proa rompe con el paisaje y se eleva la iglesia de Nuestra Señora de Valdós y los restos del castillo. Accediendo por un hermoso puente medieval, nos encontramos en unas calles estrechas, tortuosas y empinadas que hacen que ese aire medieval que se respira supla de algún modo los pocos datos históricos que poseemos. El primer dato que tenemos es de finales del siglo X, cuando aparece citado en el monasterio de Alagón, en el cartulario. Es un lugar denominado San Martín. Se levantó el primer monasterio que se le donaba una tierra hecha por un matrimonio. Poco después recibiría más tierras, villas y villas de la comarca. En 1017 sufrió las correrías del caudillo árabe Abdelmalik. Posteriormente, Montañana fue anexionada al condado de Pallars. Parece que Ramiro I de Aragón debió recuperar la jurisdicción al reino de Aragón sobre el año 1068. Sin embargo, la importancia está en cómo es posible que un pueblo tan pequeño tenga tres iglesias, una de ellas derruida como la de San Miguel, la otra, la parroquial actualmente que fue monasterio de Nuestra Señora de Valdós, y la iglesia de San Juan. Y es que Montañana estaba habitado por caballeros que pertenecían a las órdenes militares, especialmente a los templarios y posteriormente, sobre todo, a los caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén, o conocidos también como sanjuanistas. Posteriormente se les llamó la Orden de Malta. A la entrada del pueblo, en lo que fue el antiguo ayuntamiento, quedan en el edificio restos de la iglesia de San Miguel. Aparecen figuras que iban en las esquinas de la iglesia y también en los restos de dos capiteles. Es lo único que nos queda de la iglesia de San Miguel, restos que demuestran, digamos, unas características románicas muy parecidas a las características que luego veremos en la iglesia de San Juan. En la cumbre encontramos la antigua iglesia de San Martín, la iglesia románica dedicada a Nuestra Señora de Valdós, de una sola nave, con crucero, ábside semicircular, la cubierta de medio cañón apuntado. Adosada al muro sur se encuentra la torre campanario de 3 pisos, divididos por arquillos trilobulados, pero ya de carácter gótico. La portada que se abre, la única que se abre a la fachada sur, siguiendo el modelo de portadas con arquivoltas, etc. El tímpano de esa portada está dominado por la figura de Jesucristo en majestad, lo que se conoce por el nombre de
Pantocrator. Dentro de una almendra o mandorla mística, sobre un arco de círculo a modo de trono, se sienta Cristo, aureoleado con un nimbo crucífero. Su mano derecha, alzada de modo majestuoso, con la palma vuelta hacia los hombres, bendiciendo con los 3 dedos, símbolo de la Santísima Trinidad. Con su mano izquierda sostiene el libro, que es el libro de la vida. Él es la luz del mundo. Apoya sus pies en un pequeño círculo que probablemente terminase en esfera. 2 ángeles que parecen flotar arrodillados sobre las nubes que surgen con sus alas desplegadas, muy acomodadas precisamente a la curvatura del marco, es lo que se conoce en el románico la ley del marco, sujetan con sus manos la almendra mística mientras sus pies se pierden entre las nubes. La composición es perfecta. Los brazos de los ángeles forman un rombo que encuadra y equilibra la mandorla. Tengo que decir que sus caras están construidas sobre trazos rectos, muy académicos, el cabello echado hacia atrás, los ojos muy marcados y un poco salientes. Jesucristo pone una enorme dignidad, es una figura majestática, pero al mismo tiempo con un rictus de dulzura en su boca. Las 3 figuras visten túnicas amplias y sobre ellas un manto recogido a la cintura que desborda elegantemente el resto de las vestiduras. La disposición de los ángeles de Montañana es idéntica al registro superior del tímpano del claustro de San Pedro el Viejo de Huesca. Esta disposición fue aprovechada por el maestro de Montañana para lograr una ingravidez mediante el tratamiento pictórico de las nubes en que se pierden los pies de los ángeles. Nos recuerda a los maestros franceses del Languedoc. Los ángeles del tímpano, con sus trazos rectos y frente despejada, obedecen al estilo de la iglesia de Saint-Étienne de Toulouse. Tienen en común orlas del resalte, los pliegues arremolinados en torno a las rodillas, dejando adivinar las formas anatómicas y especialmente el plegado de las vestiduras en torno a los brazos en pequeños y apretados pliegues. Los capiteles está decorado como una especie de Biblia en piedra. Las 4 ménsulas y 10 capiteles. Todo estaba historiado, representando escenas de la Biblia y alegorías. La pena es que algunos de ellos se encuentran muy deteriorados. Y el temario que se desarrolla en Montañana tiene un carácter plenamente didáctico. La escultura románica, en su afán de expresar y comunicar ideas, hace que sea parte de la escultura clásica, convirtiéndose en una escultura conceptual. En el lado izquierdo, nuestro lado izquierdo, se representa el pecado y sus consecuencias, y en el lado derecho se representa la redención. Comenzando por nuestra izquierda aparece una figura en el arte románico que no se da muchas veces. Se le llama el vultus trifrons, que son 3 bocas, 3 narices y 4 ojos. Es un signo con 3 rostros, pero esto es anterior al cristianismo. Durante la Edad Media perdura como forma simplemente decorativo e incluso demoníaco. En el siglo XIV aparecen las primeras adaptaciones del vultus trifrons como manifestación de la Santísima Trinidad, pero este es anterior. Los capiteles de nuestro lado izquierdo representan el peso de las almas. Capitel muy deteriorado, donde se representa a Dios en figura antropomorfa, lleva un libro escoltado por un ángel y con el gesto expulsa a Adán y Eva, que aparecen junto a la serpiente en el siguiente capitel, en el paraíso. Se ve la anatomía de Adán y Eva y se representa en forma muy rudimentaria. Las formas de Eva son menos rotundas, su cabello cae sobre los hombros y el rostro posee rasgos más suaves.
Una de las consecuencias del pecado original, según la Biblia, es la representación nuevamente de Adán y Eva, pero trabajando. El primero lleva a sus espaldas un saco y Eva está hilando. En último capitel se representa la tortura que recibe un hombre ricamente vestido que lleva sobre sus rodillas una gran bolsa de dinero, que es torturado por 4 fieras o animales, simbolizando los pecados de la usura, la ira, la soberbia, la envidia. La puerta está flanqueada por sendas ménsulas, en la que en nuestro lado izquierdo aparece la figura felina, un león, que lleva entre sus dientes una figura. Se le llama león andrófago. Se presta a diversas interpretaciones, pero hay un texto de San Pablo que dice: líbranos de la boca del león. ¿Qué quiere decir? Pues sencillamente que antes de entrar en la iglesia tenemos que hacer nuestra reflexión para que no nos devore el demoníaco león. En la otra ménsula aparece algo muy curioso: el castigo de la lujuria en una figura femenina que es atormentada por 2 monstruos o demonios. El lado derecho comienza el programa iconográfico de la redención. Se inicia con el sacrificio de Isaac. El patriarca Abraham, situado en la arista del capitel, alza la espada, agarrando con su otra mano el cabello de Isaac, y un ángel aparece saliendo de entre las nubes en una imagen muy grácil y aérea, deteniendo el brazo del patriarca Abraham. Isaac aparece vestido como los pastores del siglo XII-XIII, pero la historia de la escena se prolonga al siguiente capitel al labrar un carnero o cordero para el sacrificio. Recordemos que iba a sacrificar a su hijo, pero le dice un ángel que sale de entre las nubes: detente, Abraham. Realmente es un tema muy repetido en el románico, porque este capitel está simbolizando la fe. El siguiente capitel, muy deteriorado, aparece una persona de rodillas ante un personaje de gran tamaño. La interpretación más clara es que representa el que está de rodillas a Moisés en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, que es la confirmación de la alianza de Dios con los hombres. En el reverso del capitel podemos ver la figura de un anciano sentado que está contemplando otra escena. Este personaje en algún momento lo confundieron con San José, pero en realidad es el hermano de Moisés, Aarón, porque es el único personaje que lleva barba. Y en la Biblia dice que fue consagrado sacerdote, y dice el texto de la Biblia que bajaba el aceite de consagración por sus barbas. Da la casualidad que es la única figurita que aparece con barba. Y además lleva el bastón, que es el que utilizó para poder huir de Egipto y convencer al faraón, porque era el bastón que se transformaba en serpiente, que daba golpe y se abría en la roca un manantial de agua, etc. La siguiente escena ya es una escena del Nuevo Testamento, es la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María. Es una escena preciosa, en la que la Virgen es sorprendida por el arcángel, en la que está hilando, como lo haría una mujer de Montañana en la Edad Media. Y es que el maestro de Montañana sitúa a la Virgen sentada, y sobre su hombro, rozando el cabello con un pico, aparece el símbolo del Espíritu Santo en forma de paloma. En los 2 últimos capiteles representa el momento más importante de la redención, la resurrección, en el que aparece un arco y un ángel sentado sobre la tumba, y solamente se ve los pies de una y la figurita de otra, de las llamadas 3 Marías, que fueron a volver a embalsamar el cuerpo de Jesús el domingo de Pascua, y el ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado. Y la siguiente es una imagen, un capitel que está muy deteriorado, muy roto y estropeado, pero dadas las figuras que quedan, podemos determinar que es la aparición
de Cristo resucitado a María Magdalena, una escena que se conoce en latín con el nombre de Noli me tangere. Indudablemente, esta portada del maestro Montañana fue realizada siguiendo un plan iconográfico preciso e inteligente. La composición es única como conjunto en el románico aragonés. Se aprecia una gran similitud con distintos programas franceses. Se nos revela también el maestro de Montañana como un notable artista. Ofrece escenas en el que incorpora la naturaleza. Es detalle curioso en el pecado de Adán y Eva que la fruta prohibida sea los higos. Es interesante porque normalmente siempre se reproducen otros árboles, pero claro, la higuera debía ser el árbol que abundaba más en Montañana. El interior de Nuestra Señora de Valdós ha hecho que la restauración de la misma nos haya hecho descubrir algo que desconocíamos totalmente. Han aparecido unas pinturas del gótico lineal de un valor incalculable. Por una razón muy sencilla. Primero, porque son nuevas y, en segundo lugar, porque están allí en el lugar donde han aparecido. No se han trasladado a ningún lado. Se consolidaron, se restauraron y nos dimos cuenta todos que aquello era realmente una de las maravillas que guardaba Nuestra Señora de Valdós. Son dos los momentos en los que aparece en el arco solio, en la parte final de la iglesia, aparece un arco, todo él decorado, hacia nosotros por las cabezas de los apóstoles, y en una de las esquinas está de la Virgen María, y en el interior está narrada la historia de un obispo. Con precisión no sabemos qué obispo es, porque los temas que utiliza son unos temas o representaciones muy comunes, como la elección de ese personaje, el nacimiento, la elección como obispo, la consagración como obispo, el ejercicio de obispo, pero hay una escena en la que hay dos ejércitos, probable que ese fuese un enfrentamiento entre dos grupos cristianos. Normalmente se habla de que en la conquista de Valencia Jaime I el Conquistador y los nobles aragoneses llegaron al punto de que casi se enfrentaron por la distribución de los pueblos que se iban a conquistar. Pero parece ser que un obispo de Huesca, llamado el Gran Canellas, hizo de pacificador. Podría ser él, como también podría ser San Nicolás, como defienden algunos otros, u otro obispo que no conocemos. Después aparece la bendición de Dios, la dextera de ellos, mano derecha de Dios, y después aparece la tumba donde están recogiendo como un ungüento que producía milagros, y esa sería En la parte interior del arco hay tres escenas que son realmente excepcionales. Una de ellas es la crucifixión, donde podemos ver la imagen de Jesucristo en forma ya de serpiente, la imago serpentinata, que se decía en el arte italiano, y aparecen la Virgen y San Juan con síntomas de dolor como Jesucristo. En el Cristo románico siempre aparecen sin dolor. Como esto pertenece al gótico, primer gótico o gótico lineal, ya el dolor empieza a incorporarse a la imagen pictórica. También aparece en el centro el Cordero místico sobre un círculo, y a la izquierda, a nuestra izquierda, tenemos el típico Pantocrátor con los 4 evangelistas o tetramorfos. Pero hay una novedad muy curiosa, y es que en uno de los pilares se encontró algo muy bonito. 2 escenas, una de ellas en la parte superior dedicada a la flagelación
y la parte inferior es la dedicada al beso de Judas, la traición o el prendimiento. Estas pinturas son anteriores a las que he comentado anteriormente, pero esto hace que la Iglesia tiene un valor añadido al encontrarse estas pinturas. También quiero decir que en el ábside hubo, en el siglo finales del XV y principios del XVI, hubo un maravilloso retablo gótico atribuido a Pedro García de Benavarre, que estaba dedicado a la Virgen, a Jesucristo, y que fue vendido en el año 1920 a un marchante de arte de Barcelona, y que hoy las piezas se encuentran divididas por muchísimos museos. Gracias a los amigos de Montañana han hecho una reproducción del retablo con los restos de pinturas que se tienen por todos lados. Subiendo hasta Nuestra Señora de Valdós, nos encontramos con lo que se suele llamar la cárcel. La cárcel es un torreón rectangular, alto, donde también de alguna forma correspondía a la torre de vigía, y también pues allí, si se cometía algún delito, allí eran donde ellos se encontraban los presos. Desde esa planicie vemos un paisaje, sobre todo, donde podemos ver la iglesia de San Juan Bautista. La iglesia de San Juan Bautista es de una única nave, no muy grande, y está dedicada a San Juan, que fue el que bautizó a Jesús. Es de planta románica, basilical, de una sola nave, y se cubre con bóveda de medio cañón también apuntado, como la de Santa María de Valdós. La portada está orientada hacia el oeste y rematada por una airosa espadaña. Tiene decorados las 4 arquivoltas con baquetones y escocias apoyados sobre la imposta, adornada con motivos vegetales, sobre 2 pares de capiteles historiados y pilastras que en su ángulo aparecen caras, hojas y otros motivos decorativos. 2 ménsulas flanquean la puerta de entrada, que no tiene tímpano esta, y en la clave de la arcada aparece una marcada cruz de la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén entre 2 medias lunas con rayos. No sabemos el significado de estas 2 medias lunas con rayos. Podría ser una simbolizando el sol y la otra podría simbolizar la luna. De izquierda a derecha se ven personajes en el eje del centro. Aparece un clérigo flanqueado por 2 acólitos, portadores, uno de una vela encendida y el otro de un incensario. El clérigo lleva en su brazo izquierdo un manípulo que solo se usaba en las celebraciones religiosas, llevando un libro. No sabemos el significado, pero según algunos autores, que esta iglesia para los caballeros era la iglesia en la que pasaban toda la noche en oración para el día siguiente ser nombrados caballeros de San Juan de Jerusalén. En el siguiente aparecen varias figuras. Una parece que va desnuda, otra intenta tapar y el otro aparece una imagen de persona que tira de un ronzal del que solo se ve la cabeza de un caballo o mulo. La escena, sin embargo, está dominada por un personaje encapuchado, que no parece humano, sino más bien monstruoso. Algunos piensan que esto podría ser una interpretación del castigo de Adán y Eva, dominando la figura del demonio que constantemente acecha. Como dice San Pedro, como león rugiente busca a quien devorar. Por cierto que en la ménsula esa, primera, de la izquierda, está la escena nuevamente del león andrófago que hemos visto anteriormente, simbolizado por el demonio y la condenación. En la ménsula derecha se representa el bautismo de Jesús en el río Jordán,
Y Jesús ocupa el centro de la escena, en la que se representa el río con líneas rectas en forma piramidal, flanqueando la figura de Jesús, en un intento de plasmar el agua. Tienen a cada lado a San Juan Bautista, que está derramando el agua sobre la cabeza, enmarcado por un nimbo crucífero. El vestido de San Juan está elaborado queriendo imitar la piel de camello, que es como generalmente solía vestir. Al otro lado aparece un ángel con traje ricamente adornado y plegada su ala a la parte superior, adaptándose al marco. Es representación del nuevo nacimiento. Después hay dos capiteles historiados que complementan las imágenes. Uno es el de una celebración litúrgica en el que el sacerdote con su casulla y los brazos en oración preside el capitel, y el siguiente y el último pues reproduce nuevamente el sacrificio de Isaac. Todas las impostas están decoradas inspirándose en la vegetación local, como hojas de higuera, palmetas, hojas de roble, de composición vibrante y detallista. La decoración con máscaras y caras que se halla en los chaflanes y adornos vegetales muy estilizados también la encontramos en la iglesia de Tolba. Teniendo en cuenta que los hospitalarios de San Juan fueron dueños y constructores de esta iglesia castillo de Tolba, algunos autores destacan los rasgos estéticos con la escultura de Chalamera, porque también perteneció a Montañana. Los capiteles de San Juan están esculpidos con figuras de ruda y expresiva talla y se pueden fechar en torno al siglo XIII. También quiero nombrar que dentro de la iglesia de San Juan nos encontramos con unas pinturas, desgraciadamente están muy estropeadas, pero todavía quedan los restos para poder saber y significar que eran dedicadas a Santa Úrsula, una santa que murió en Colonia, Alemania, que era de origen inglés y que fue asesinada o matada, martirizada por los hunos. Deciros que también, que no corresponde a esta iglesia, pero que están en la iglesia, aparecen unas maderas pintadas con unos pequeñitos monstruos o caras extrañas, pero esto no pertenece a San Juan, esto aparece en San Juan o se ha colocado en San Juan, debe provenir de alguna otra iglesia. Son muchas las cosas que se podría decir de Montañana, pero yo creo que si nosotros lo vamos a visitar, descubriremos el gran secreto de Montañana, que es la belleza.